Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Somos la 4T, estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dando a conocer información importante, relevante sobre, en este caso, vamos a hablar la reforma eléctrica. El juez que ya les habíamos mencionado que rechazó la reforma eléctrica, que se aprobó en la Cámara de Diputados, se aprobó en la Cámara de Senadores y en 24 horas un juez simplemente se pasó por el arco del triunfo esta decisión ya del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y decide echarla para atrás, decide vetarla. Se llama Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Y por qué le doy a conocer su nombre? Porque es muy importante señalar a los traidores a la patria. Es muy importante, es vital que la gente sepa quién y quiénes son los que están en contra de los intereses de la nación. Quién y quiénes están en contra de que México recupere la soberanía energética y en todos los aspectos. Este señor es un juez que seguramente recibió o ha estado recibiendo moches de parte de abogados que están en contra de la Cuarta Transformación y que están en contra de México, están en contra de la soberanía. No es estar en contra del presidente o de este gobierno que está ahora, sino es en contra de los intereses de la nación, porque es la soberanía de la que estamos hablando. La soberanía de México de la que estamos hablando. ¿Cómo alguien puede justificar eso? Por eso los invito a que firmen la petición en change.org que ya salió para proceder contra él. Que se proceda contra este juez. De hecho, el presidente ya hizo una petición oficial al Consejo de la Judicatura para que se investigue a este juez por este caso y por casos previos, a ver cómo se puede explicar y cómo se podría justificar que tome decisiones que van en contra de la soberanía de México. Entonces, los invito a que firmen esta petición de Change. Yo ya lo hice, háganlo todos por favor, porque se debe de proceder contra gente que está en contra de los intereses de la nación. No podemos permitirlo, que detengan la transformación y que detengan que el gobierno recupere la tenencia de todo lo que nos pertenece a todos. Y la pregunta que yo haría en este caso es, ¿por qué Anaya? Sí, Ricardo Anaya, ya saben quién es, Ricky Riquín Canallín. ¿Por qué Ricardo Anaya anunció que esto pasaría antes de que pasara? ¿Por qué él antes de que pasara lo de este juez y automáticamente sucedió en 24 horas que detuvo el juez la reforma o la aplicación de la reforma? ¿Por qué Anaya lo dijo antes y lo predijo como si fuera Nostradamus? Bueno, pues digo, yo puedo pensar que él y todos los que están junto con él están detrás de manera directa de esta decisión de este juez y seguramente hay intereses compartidos, seguramente hay chantaje, seguramente hay moche o algo de todo esto con un juez que es completamente vendido, corrupto, además de traidor a la patria en toda la extensión de la palabra. Seguro es que Ricardo Anaya está detrás de todo esto y todos los que lo apoyan, los demás expresidentes, Fox y Calderón sobre todo. Esa es mi teoría, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero es claro, nunca en la historia había habido una aceptación de un amparo que explicara, por una ley o por lo que fuera, en 24 horas de inmediato se echara atrás una decisión. Nunca, y menos si se trata de una decisión de la Suprema Corte, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Nunca había ocurrido algo así. Es algo que es inédito, es increíble. ¿Cómo es posible que lo hizo tan rápido el señor? Bueno, pues hace mucho tiempo, al principio de este gobierno, Ricardo Monreal, que es ya saben ustedes, el líder de Morena en la Cámara de Senadores, metió una iniciativa muy interesante para limpiar al Poder Judicial. No se puede estar en contra de esto porque sabemos que el Poder Judicial está cundido de gente como Medina Mora, que ya se fue huyendo cuando se le investigó, de afuera de México, de Inglaterra, tenían manejo de cuentas ilegalmente, con acumulación de riqueza que no se podía comprobar. El señor se desapareció, se renunció de la judicatura y quién sabe dónde está metido. Monreal metió esta iniciativa para limpiar al Poder Judicial. ¿Por qué limpiarlo? O sea, ¿cuáles son los intereses que están atrás y cómo se ven? O sea, ¿cómo se pueden mostrar? Ya desde entonces, desde principios del gobierno de Andrés Manuel, se veía toda la corrupción que había ahí y el nepotismo. Por ejemplo, una de las peticiones de Ricardo Anaya es cómo
¿Cómo puede ser explicable que los ministros de la Corte, los jueces, duren más de 6 años en una, 20 años, hasta 20 años, en un lugar, en una adscripción como juez, cuando eso obviamente les da posibilidad de colocar familiares, de tener muchísimos actos de corrupción dentro de sus facultades en ese mismo lugar? La propuesta de Ricardo Monreal es que no duren más de 6 años en una adscripción y después se muevan a otra para que no pueda darse esa colusión de sus intereses, de sus relaciones con políticos corruptos, con abogados, etcétera, como ha estado pasando y como pasa. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, en el tiempo en que empezó este gobierno, había casos de nepotismo que se descubrieron, porque siempre han existido, pero se descubrieron casos de nepotismo que eran increíbles, como por ejemplo un juez que tenía hasta 17 familiares, que los había localizado, los había ubicado. Por él habían llegado sus 17 familiares a la judicatura, él estando como juez. Y lo pudieron trazar todas las relaciones familiares de este juez con todos estos familiares. Y ese es solamente un ejemplo, un caso de muchísimos jueces que obviamente acumulaban mucho poder, muchos intereses personales y se prestaba mucho a corrupción y a moches, ¿no? Y llama la atención en esto de la reforma eléctrica, de esta decisión del juez. Nos llamó la atención ahora una reunión que tuvo, salió publicitado, Cuauhtémoc Cárdenas con Gabriel Cuadri. Todos sabemos ahorita que Gabriel Cuadri es uno de los más reacios opositores al gobierno de la 4T y es uno de los más amplios partidarios, junto con Ricardo Anaya y otros más, de la reforma energética que ellos aprobaron en 2013, de que se siga con esa reforma energética y que no se vaya a cancelar o a cambiar por la que se está proponiendo en este gobierno de la 4T. Bueno, se reunieron Cuauhtémoc Cárdenas y Gabriel Cuadri. ¿Qué tendría que hacer Cuauhtémoc Cárdenas? Que sabemos que es un dirigente que venía de la izquierda, ahora ya no nos queda claro qué representa, evidentemente, el señor. ¿Qué tendría que hacer él? ¿Por qué está junto con ese tipo de personas? Y hay que recordar que cuando ganó el presidente Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que apoyaría, o fue antes, me parece, cuando estaba como candidato y antes de que triunfara en la elección, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que él apoyaría a cualquiera de los candidatos que echara para atrás la mal llamada reforma energética de Peña Nieto. Es decir, él estaba en contra de la reforma energética, como lo estamos la mayoría de los mexicanos, y como ciertamente lo está el gobierno de la 4T y Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, si Cuauhtémoc Cárdenas dijo eso, ¿por qué ahora está ligando y está de manita sudada con estos vendepatrias traidores que están luchando contra recuperar la soberanía y luchando contra la nueva propuesta del presidente de cambiar esta reforma energética que propuso y que aprobaron en el gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué? Eso habría que preguntárselo a Cuauhtémoc Cárdenas, que ha estado tirándole al presidente. Es un análisis que igual da para mucho, pero la verdad es que este señor está muy mal, muy lejos de lo que fue cuando fue candidato y ganó y le hicieron fraude. Es una vergüenza para su padre, una vergüenza para Lázaro Cárdenas, que tanto luchó por la soberanía de México, que ahora él su hijo precisamente, esté traicionando a su papá y esté con los neoliberales. Pero bueno, la lucha legal y jurídica terminará en la Suprema Corte, seguramente, y vamos a ver a cómo nos toca a la mayoría y al presidente, que lo apoyamos toda la mayoría, cómo nos toca con este boicot que hay contra la nueva ley eléctrica que se piensa promover, que se aprobó, como les dije, y vamos a ver qué pasa. Pero vamos a luchar para recuperar la soberanía junto con el presidente y vamos a seguirlo apoyando. Y pues recuerden que todos somos la 4T, todos con nuestro presidente apoyando sus medidas, sus reformas, y en contra de quienes están por el modelo neoliberal y por vender al país. Ya se acabó esto. Entonces, si les gustó el video, den like, compartan, suscríbanse y
Acuérdense, para que lleguemos a más gente, apoyen este canal. Hasta luego, bye.